Bien, pues vamos a actualizar precios tanto en Bitcoin como en Ethereum. Además, después os voy a comentar una cosita sobre el Nasdaq y sobre la cotización del oro, sí. Pero bueno, pues como decíamos en Bitcoin, teníamos marcados dos zonales, se perdía este nivel, no me gustaron esos cierres por debajo de este zonal, era una de las proyecciones bajistas. Ya comentábamos que por debajo de este nivel muchas posibilidades de querer visitar este zonal del hueco, entornos entre los 18.200 y los 18.598 puntos. Muy cercano se quedó el precio, aquí aparecía el rebote en el zonal del hueco. Y lo que me ha llamado la atención, fijaros la resistencia que os marcábamos ayer, cuando ya parecía imposible ese movimiento, fijaros cómo aparecía el rebote justo hasta este nivel de resistencia, es decir, venía a visitar estos entornos de los $20.700, zonal de la media de 133 sesiones, zonal que sí, os habíamos marcado ayer mismo en el gráfico, y fijaros que bueno, pues es uno de los niveles que ha visitado Bitcoin, vale. Debemos adaptar niveles, ¿por qué? Porque tenemos una nueva onda a la baja, es decir, tenemos nuevos mínimos en la cotización de Bitcoin. No son mínimos anuales nuevos, es decir, son mínimos más bajos que los mínimos precedentes, pero continuamos por encima de este zonal, de ese nivel de resistencia de medio plazo. Después, para ver Histobit, veremos los niveles de medio plazo en Bitcoin para que veáis dónde se ha movido. Pero bueno, pues caída con rebote posterior a la resistencia, claramente ya no solo por el nivel que ya os habíamos marcado, sino porque ya la mecha ya nos está dejando claro el zonal a batir, el zonal de resistencia, y mientras no se supere este nivel, la presión en Bitcoin continúa siendo bajista. Cortísimo plazo, que podemos decir, bueno, vamos a ver este último movimiento a la baja. Bueno, pues es verdad que ha conseguido, de esta última onda, ha conseguido cierres por encima del 38.2, con lo cual a este movimiento a la baja ha habido una reacción. Pero bueno, pues lo importante y lo interesante es lo que vamos de cara al medio plazo, de cara a confiar en subidas que puedan prevalecer en el tiempo en Bitcoin. Hay que romper estas resistencias en primer momento. Mientras no veamos cierres por encima de este nivel, complicado. Sí que citar que nosotros los soportes que os veníamos marcando, el zonal que os veníamos marcando, siempre os hablamos en cierres diarios. Fijaros cómo el cierre diario, ayer le pedíamos que respetara, es decir, cuando dan el cierre de vela, que respetara esos 19.200, y por el momento los ha respetado, es decir, nos ha dejado una mecha. Hay que controlar esa mecha en gráfico horario, no hay que dejarle perder ese zonal de mínimos, pero en gráfico diario está respetando estos dos niveles, es decir, puede aparecer el rebote, puede aparecer un rebote más fuerte, pero insisto, lo interesante es romper esa resistencia, romper esos entornos de los $20.700 en Bitcoin. Vale, lo que os comentaba del Nasdaq y las bolsas, porque si los mercados son imprevisibles, nunca se sabe lo que va a hacer el mercado, transparencia entre la oferta y la demanda, pero quiero que os fijéis en una curiosidad. Lo primero, el nivel que ayer os detallábamos, os decíamos que por debajo de este zonal lo más lógico era que el precio, lo más lógico, ya sabéis, esto es estadística, pero decíamos que el precio podía caer a estos entornos, que el Nasdaq podía venir a visitar este zonal de soporte. Fijaros cómo lo respetó en cierres, es decir, los cierres de esta vela, veis la línea de puntos que sale ahí, veis que está por encima de este cuadrado verde, y fijaros dónde aparecía el rebote. Pero es que voy más allá, es que ayer os detallaba, fijaros por si aparece un rebote entre las 4:30 y las 5:30, fijaros a qué hora vino el rebote, ¿vale? Entre las 4, las dos velas de las 4 y de las 5 de la tarde, fijaros que ahí vino el rebote en el Nasdaq. Estropeado el gráfico, hay que romper niveles de resistencia claramente también, y por eso voy a hacer alusión al oro, porque me ha llamado, pues la atención un zonal. Remarcar que si hubiéramos adaptado a estos nuevos mínimos, es decir, a los nuevos mínimos que veíamos tras el análisis que detallábamos, detallar que fijaros dónde se ha parado el precio 38 desde los retrocesos, la media que nosotros utilizamos en este canal de YouTube, la media de 55 sesiones. Podéis ver todos estos indicadores en el curso gratuito que tenéis en YouTube de bolsa, pero fijaros que el rebote desde el zonal de soporte, desde estos entornos de los 11.391 hasta los 11.694 se ha dado. Entonces, este es el primero de los niveles a batir, hay que romper este zonal, pero insisto, y remarcaría más bien este zonal que os había marcado, media de 133 sesiones y 50% de los retrocesos. Esa es la zona a batir en el Nasdaq. Mientras no rompamos este nivel, presión bajista en Nasdaq, y
como habéis visto en mayoría de índices y bolsa. ¿Y por qué os comentaba lo del oro? Porque bueno, el oro suele ser muy contrarian a las bolsas, ¿no? Es decir, suele realizar movimientos, digamos, diferentes a los que realiza la bolsa. Curioso, no habíamos repasado este gráfico, le habíamos marcado un nivel de soporte al oro, comentábamos este zonal, fijaros cómo apareció el rebote y recuerdo que se os había marcado un nivel de resistencia, los 1.879 dólares por onza de oro. Fijaros dónde vino el retroceso en el oro, no respetaba además el soporte de corto plazo y ya os decíamos que camino despejado bajista hacia estos entornos de los 1800, vale. Se está visitando además ya el propio origen de movimiento. Vigilaría los cierres de hoy en el oro porque cierres por debajo de ese mínimo, cierres por debajo de los 1792 despejan el camino bajista hacia estos entornos, este origen de movimiento en los 1760 puntos. Si la onza de oro está mostrando presión bajista y movimiento a la baja, lo lógico, lo que yo entiendo, lo que se ha enseñado siempre en los mercados, es que si el oro se mueve a la baja, lo lógico es que las bolsas estén a punto de lanzar un rebote o puedan lanzar un rebote. Entonces ya me coinciden varias premisas, una, el rebote que buscaba ayer a las 4:30 o las 5 en los índices americanos, y otra, que el oro está amenazando un soporte. Por supuesto, el soporte del oro, como siempre os decimos, el soporte del oro sigue vivo mientras no haya cierres por debajo de ese nivel. Quiero decir que también puede aparecer una vela de ida y vuelta, visitar este origen y recuperar soporte, pero está en niveles de soporte y está, bueno, pues sí, acechando y presionando un nivel de soporte en el oro. Mientras no rompa la resistencia, un tanto de lo mismo, presión bajista en el oro. Y fijaros también cómo ha funcionado la resistencia, creo que movimientos aprovechables. Llegados a este punto, creo que merece la pena darle un me gusta a este vídeo, ¿no? Compártelo en redes sociales y foros si crees que puede ayudar. Déjame en la parte de comentarios tu opinión y, como te digo, no te olvides dejarme un me gusta, suscribirte al canal si no eres suscriptor para recibir estos vídeos y activa las notificaciones, dale a la campanita para recibir estos vídeos en primicia. Vale, pues os hago un cambio rápido de plataforma para mostraros, como os he dicho, la posición de Histobit. Me ha llamado la atención no en Bitcoin, porque en Bitcoin, como veis, daba la señal bajista. De hecho, tenemos ahora mismo cierres por debajo de esta línea de puntos roja, con lo cual la pérdida de estos mínimos, la pérdida del zonal de los mínimos de ayer, los 18.600, 18.500 dólares, me estarían alertando ya de la visita al origen a los 17.400, zonal de proyección bajista. Y recordad que por debajo de este nivel, después los vemos, pero por debajo de este nivel tenemos una proyección más fea para Bitcoin. Tenemos un precio que pocos hablaban cuando yo ya le citaba, pero ahora muchos os hablan de ese precio. Bueno, lo interesante, sigo insistiendo, en medio plazo no tenemos ruptura de resistencia, los 24.700, 25.000 dólares. Mientras no aparezca un rebote que consiga romper este nivel, la presión es bajista, pero bueno, pues sí que es verdad que el apoyo en el zonal de proyección bajista lanzaba un rebote para la cotización de Bitcoin, superaba esta línea de puntos roja. Lo ideal es que se hubiese respetado este zonal en cierres. Por el momento no ha sido así, ya habéis visto en gráfico de horario lo que hemos mostrado del gráfico de Bitcoin, pero insisto, hay que ver ruptura de resistencias. Mientras no veamos ruptura de resistencias, complicado confiar en un rebote mayor. A la vez, y por la configuración del MACD en su configuración estándar, en el 12.26.9, interesante que aquí deje un fallo, interesante que aquí evite el corte a la baja. El corte a la baja me estaría alertando de ese posible movimiento a la baja hacia los entornos entre los 12.000 y los 10.000 puntos que comentábamos en Bitcoin. Movimiento peligroso, está perdiendo esa directriz de puntos, es decir, la presión es claramente bajista, pero ya digo, vamos a ver primero si realmente cierra por debajo de estos entornos de los 16.800 dólares que marcábamos en Bitcoin como zonal de proyección bajista. Por debajo de este nivel, cierres de 2 o 3 velas por debajo de este zonal y direccionalidad me alertarían de ese posible movimiento hacia los 10.000, 12.000 dólares en la cotización de Bitcoin. Pero lo que me ha llamado la atención es la cotización de Ethereum. En Ethereum, curiosamente, en el anterior movimiento no aparecía esa señal de Histobit y ahora en el gráfico actual, lo tenéis ya en pantalla, respetando el soporte. Pedíamos un rebote hacia los 1.370, 1.400 dólares en Ethereum. No llegó, se ha quedado prácticamente, bueno, exactamente 1.290, le han faltado 100 dólares, pero bueno, doy por quizás atacada la resistencia. No descarto un movimiento hacia este zonal. ¿Por qué?
porque fijaros que aquí Stobit sí que se está activando. ¿Qué nos pide? Que no haya cierres diarios por debajo de los $965. Mientras no veamos cierres por debajo de esos $965, 950, ya sabéis, aplicad un ligero filtro, pero podría aparecer este segundo rebote para atacar ese zonal de los $1.400-1.375 en Ethereum. Interesante también. Bueno, aparte de aparecer el indicador Histobit, esta señal que se suele dar en suelos, que suele alertar de que hay excesiva presión bajista y que puede aparecer un rebote simplemente técnico. Por el momento el rebote ha aparecido, pero ahora lo interesante es que respetando los mínimos aparezca una nueva onda al alza. Ruptura de resistencias, entonces sí, empezaría a pensar ya en que puede aparecer un movimiento mayor, un movimiento al alza más fuerte, pero mientras estemos por debajo de resistencia, complicado pues confiar en impulsos alcistas más fuertes tanto en Bitcoin como en Ethereum, como hemos comentado incluso en las bolsas. Vale, hasta aquí los niveles de hoy, hasta aquí pues el vídeo con el último análisis de esta semana. Como siempre, pedirte que le des al me gusta si valoras el trabajo de este canal, si valoras estos niveles. Coméntame qué esperas tú o qué te sugiere a ti este indicador Histobit, qué te sugieren a ti los movimientos que estamos viendo o esa diferencia de movimientos en bolsa, oro y criptomonedas. ¿Qué esperas tú para estos mercados? Déjamelo en la parte de comentarios. No te olvides de dejar un me gusta al vídeo, compártelo en redes sociales y foros. Y como siempre, ten tu propia estrategia a la hora de invertir, confía en tu criterio, ten suerte, eso siento, en sus inversiones y hasta próximos vídeos.